Hola muchachos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo año del programa de Art Chile y como pueden ver acá vamos a ver la primera unidad para matemática en el nivel de segundo medio, ¿ya? La primera unidad o la unidad número uno tiene por nombre conceptos previos y dentro de esos conceptos previos lo que vamos a ver es la materia que se llama álgebra básica. ¿Qué es el álgebra? Primero que todo, el álgebra es cuando nosotros ya mezclamos ahora letras con números, es decir, partes literales o términos literales dentro de una operación matemática, ¿ya? El álgebra sirve para poder determinar valores ciertamente desconocidos de letras, dado un contexto en particular, ¿ya? Por ejemplo, que yo quiera averiguar el valor, no sé, de algún determinado producto sin saber cuánto vale ese producto en detalle, pero sí dándome una cierta cantidad de condiciones para yo poder encontrar ese valor. ¿Ya? Es similar a las ecuaciones. Entonces, como les decía, el álgebra lo que mezcla ahora son letras con números. ¿Ya? Las letras también representan números, números que nosotros no conocemos y que quizá en casos determinados vamos a conocer. Para poder entender un poco de álgebra necesitamos entender los conceptos más elementales, que son dos. El primero es el término algebraico. Un término algebraico es un número, por así decirlo, que consta de una parte numérica, o sea, tiene un número dado, consta de una parte literal, de una letra, consta también de un grado, está elevado a 2, la A elevado a 2, y consta también de un signo, es decir, acá este es positivo, delante del 3 hay un más que no se anota, ¿ya? Todo eso determina un término algebraico. Ahora bien, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una letra sola, eso también está determinando un término algebraico. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que cuando yo tengo una letra sola, sin un número acá adelante, el numerito que está ahí imaginariamente va a ser un 1, ¿ya? Entonces, sí corresponde a un término algebraico, porque tiene una parte numérica, tiene una parte literal, tiene un grado y tiene obviamente un signo, ¿ya? Por lo tanto, las letras solas sí forman un término algebraico, así como también un número solo también va a ser considerado un término algebraico. ¿Qué es lo que pasa? Que la letra que pudiese tener acá está elevada a cero de acuerdo a las propiedades de las potencias, pero esas son cosas que ustedes ya deberían manejar y que si no se las voy a mandar de tarea, ¿ya? Por lo tanto, tanto una letra sola como un número solo también representan un término algebraico. Luego del término algebraico, lo que tenemos que ver es una expresión algebraica, ¿ya? Una expresión algebraica es tomar varios términos algebraicos y relacionarlos entre sí. ¿Cómo se relacionan? Solamente con sumas o con restas. Por ejemplo, yo podría colocar más cosas acá. ¿Ya? Fíjense que cada uno en sí es un término algebraico. Tiene una letra, perdón, tiene un número, una parte literal, un exponente. Un número, una letra, un exponente. Un número, una letra, un exponente. Acuérdense también de que si yo tengo una letra, por ejemplo X, dijimos que corresponde a un término algebraico, ¿cierto? Tiene un número delante, que es el 1, y tiene un exponente también, un numerito acá arriba, que también es 1, que tampoco se anota. Cuando es más grande que 1 se anota, como en este caso a elevado a 3. Podría ser también 4 elevado a 2, ahí se anota, ¿ya? Por lo tanto acá tengo tres términos algebraicos que se están relacionando entre sí con sumas y con restas, ¿ya? Por lo tanto eso corresponde a una expresión algebraica. Dentro de estas expresiones algebraicas tenemos cuatro tipos. Está el monomio, que corresponde a una expresión de un solo término algebraico. ¿Ya? Si tengo un solo término algebraico, también corresponde a una expresión algebraica y se llama monomio. La primera parte de la palabra que dice mono se refiere a un término, ¿ya? El segundo
son los binomios. Nuevamente acá la palabra me dice bi, quiere decir que tiene dos términos. Entonces ahora vamos a tener dos términos. Vamos a ocupar el ejemplo anterior. El tercer caso se llama trinomio, y como ya podrán suponer, la primera parte me dice que es tri, de tres elementos. ¿Ya? Tres elementos. Y por último tenemos el polinomio. Y este es ya cuando tiene más de tres elementos, aunque algunos profesores o en algunos textos un trinomio ya se considera un polinomio, ¿ya? Pero este tiene más de tres, ya sea 4, 5 o 6 o los que yo quiera, pero ya más de tres. Fíjense acá que yo creo que 4 términos, ¿ya? La palabra poli dice que tiene muchos, significa muchos la palabra poli. Polinomio, entonces tiene 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Eso es en cuanto al tipo de expresión algebraica. Un término, monomio; dos términos, binomio; tres términos, trinomio; y más de tres términos, polinomio. Bien, pasemos a lo siguiente. Lo siguiente es ver cómo se pueden sumar o restar términos algebraicos o expresiones algebraicas. Porque fíjense ustedes acá, el primer ejemplo que yo di, coloqué una suma y coloqué una resta. Pues bien, ¿cómo se resuelven eso? Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver este caso. Desgraciadamente, este ejemplo que yo di acá no se puede resolver. ¿Por qué razón? Porque su parte literal son todas diferentes. Entonces vamos acá a colocar cómo se suman y o restan términos algebraicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se suman o cómo se restan. En términos de álgebra o en conceptos algebraicos, esto ya no se va a llamar sumar o restar términos algebraicos, esto se va a llamar reducir términos semejantes. Esa es la palabra que vamos a ocupar ahora. Vamos a reducir términos semejantes. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser aquellos términos semejantes? Los que sean términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. ¿Ya? La misma parte literal, exactamente la misma. No basta con que tengan la misma letra, ¿ya? Sino que además, si la letra tiene un exponente, necesitan tener el mismo exponente. Ejemplo. Estos números tienen exactamente la misma parte literal. ¿Por qué razón? Primero, tienen la misma letra, y segundo, tienen el mismo exponente. ¿Ya? Como tienen la misma parte literal, o también vamos a colocar acá el mismo nombre de alguna manera, para que se pueda entender mejor. Como tienen el mismo nombre, pónganle un nombre gracioso o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, acá tengo 4 manzanas y le estoy sumando 3 manzanas, por lo tanto lo puedo sumar. En total tengo 7 manzanas y le mantengo el nombre. Entonces, estos son términos semejantes, repito, porque tienen la misma parte literal, la misma letra y el mismo exponente. ¿Ya? Como tienen el mismo nombre, puedo sumarlos y conservo el nombre. ¿Ya? Caso para la resta es el mismo procedimiento. Como tienen la misma parte literal, puedo hacer la operación de la resta. Acá me va a quedar 1 y coloco el mismo nombre. Puedo dejarlo escrito así, en el caso de que me dé 1, o puedo simplemente escribir la letra sola. Acuérdense que la letra sola es lo mismo que tener un 1 delante. ¿Ya? En el caso que habíamos visto antes, acá, como todos tienen partes literales diferentes, ahí no se puede hacer absolutamente nada, se deja tal cual. Otra cosa muy importante, chiquillos, es esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo dos letras? Así. Por ejemplo, tengo término 4AB más 4BA. Pregunta: ¿tendrán la misma parte literal?
Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí, tienen la misma parte literal. ¿Qué es lo que pasa? Como un dato anexo, cada vez que yo tenga, por ejemplo, dos letras, yo las puedo escribir en sentido contrario. ¿Por qué? Imagínense que las letras sean un número. Supongamos que la vale 1 y que el B vale 2. Lo que me faltó decirles delante es que entre medio de un término algebraico, entre el número y la letra, acá entre medio siempre hay una operación de multiplicación. Esa operación de multiplicación nosotros no la vamos a anotar el puntito, vamos a asumir que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenga un término de este estilo, dice que 4 por c cuadrado, 4 veces c cuadrado. Ahí hay un por entre medio que no se nota. Por lo tanto, si hay un por entre medio del A y el B, o entre el B y el A, no altera el resultado en lo más mínimo el orden. Fíjense que yo le di acá un nombre. El A vale 1 y el B vale 2. Por lo tanto, 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2. Por lo tanto es lo mismo. Hay una regla para esto que se llama la regla de conmutatividad. Ya, es un nombre un poco extraño, pero la regla dice que el orden de los productos, perdón, el orden de los factores, el orden de los números que se están multiplicando, no altera, es decir, no varía el resultado final o el producto. El orden de los productos no altera el resultado final. Es decir, no importa cómo multiplique yo dos números, 1 por 2 o 2 por 1. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Ya? Entonces, aplicando eso, acá tenemos AB y BA. Eso es lo mismo. Por lo tanto, los puedo sumar. ¿Y acá qué anoto? Bueno, anoten en el orden que ustedes quieran. Puede ser AB o pueden haber escrito 8BA. No importa. De las dos maneras está bien. Pero no va a ser lo mismo cuando yo tenga este tipo de ejercicio. De este tipo. Fíjense que ahora, ya, nuevamente tienen las mismas letras. Pero fíjense que la A tiene un exponente 2. Y acá el B tiene el exponente 2. En cambio, aquí en el primero el B tiene exponente 1 y en el segundo el A tiene exponente 1. Por lo tanto, sus partes literales ya no son las mismas. El A tiene 2 y acá no. Y acá el B tiene 2 y acá no. Por lo tanto, son partes literales distintas. Y ahí no se puede hacer nada. ¿Ya? No se puede resolver. Por lo tanto, cada vez que yo tenga ejercicios de este estilo, que estoy sumando o restando, lo que se llama es reducir términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, el mismo nombre, ¿ya? Y eso se pueden juntar, se pueden reducir, ya sea con suma o con resta.